TVC, es un placer estar con ustedes nuevamente. Es 1 de septiembre, llega la emisión nacional del Comercio TV de Anita. Buenos días. Buenos días, Robert, amigos televidentes. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente en este espacio de noticias. Tenemos importante información para esta jornada. Diario El Comercio ha llegado ya a nuestra mesa de trabajo, amigos. Aquí están los títulos del Diario El Comercio. En su edición impresa, el pico y placa no cambia para este retorno a clases. Drogas envía desde Ecuador y llega a 20 países. Kazajistán es el nuevo destino de las flores de Ecuador. Los títulos importantes del Diario El Comercio que ya está en circulación. Usted lo puede solicitar en cualquier punto de nuestro país. Arrancamos de inmediato ya con las noticias. A las 19:30 de este miércoles inició el proceso de juicio político contra 3 vocales del Consejo de la Judicatura y la ex titular de este organismo, María del Carmen Maldonado. La sesión arrancó con la intervención de la asambleísta interpelante Viviana Veloz. Los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, Rudo Barreno y Juan José Murillo, así como la expresidenta del organismo, María del Carmen Maldonado, son los llamados al juicio político que busca su censura y destitución. La sesión arrancó pasadas las 19:30 con la intervención de la asambleísta Viviana Veloz, una de las interpelantes dentro del proceso. Ese audio que evidencia interferencia de funciones para censurarles y destituirles. Hay delitos, señor Murillo. Usted sí tendría un ápice de decencia si no se aferraría a su cargo porque le permite este tipo de ilegalidades. Debería tener un poquito de vergüenza y ya haber renunciado. Las distintas irregularidades en los concursos para jueces y conjueces, evaluación de magistrados son algunas de las causales para determinar que existe un incumplimiento de funciones por parte de los interpelados. Los vocales Fausto Murillo, Maribel Barreno, Juan José Murillo y la expresidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, que secuestraron la justicia, pusieron todos sus esfuerzos en demostrar que estaba bien elaborada esta evaluación, que inclusive, sin ningún tapujo, intentan engañar. Aún no se conoce si la expresidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, será censurada y los 3 vocales destituidos y censurados, pues la votación está prevista para este viernes o sábado, debido a que el debate recién se abriría luego que los interpelantes e interpelados intervengan, con sus respectivas fases de réplica. Hay que liberar la justicia. Se equivocaron estos señores del Consejo de la Judicatura creyendo que eran jueces, y lo aceptó el señor Murillo, el doctor Murillo, en la comisión de fiscalización, cuando dijo: yo también evalué. ¿Cómo es esto? Si dicen que pusieron una comisión ad hoc para evaluar. Es que evaluaron ellos lo que les convino. Para que los enjuiciados políticamente sean destituidos y censurados, se necesitan 92 votos, los mismos que entre pasillos del legislativo, se dice, ya se cuentan. Informó Javier Rosero. Y la mayoría de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social esperan conocer la terna para la designación de un nuevo miembro del Consejo de la Judicatura. Todo esto en medio de la tensión política que existe por una posible censura y destitución de 3 de sus elementos. Se trataría de una nueva mayoría, la que se conformó en el Consejo de Participación Ciudadana en medio de las tensiones. 6 de los 7 integrantes, María Fernanda Rivadeneira, David Rosero y Beth Estupiñán, Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos y Francisco Bravo, pidieron al presidente del organismo, Hernán Ulloa, sesionar para conocer la terna enviada por el titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para la designación del nuevo vocal del Consejo de la Judicatura. Esa terna, conformada por Maritza Romero, Antonio Tello y Fabiola Gallardo, fue enviada hace una semana. Sin embargo, aún no ha sido tratada. Mientras tanto, hay presión. En la Asamblea avanza el juicio político contra 3 vocales del Consejo de la Judicatura. Se buscan así mecanismos suficientes para instalar una reunión y conocer el planteamiento e iniciar con el proceso de selección. Esta es la segunda terna que envía Saquicela, ya que la primera fue retirada. Tratamos de conversar con Hernán Ulloa, pero hasta el cierre de esta edición no contestó nuestras llamadas. Informó Marilyn Jaramillo. Guadalupe Llori nuevamente está en la mira, ahora por una denuncia presentada por la bancada correísta, misma que le acusa de un presunto caso de diezmos. El correísmo presentó una denuncia en contra de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, por un presunto caso de diezmos. Que la asambleísta Llori, cuando ejercía el cargo,
de presidenta de la Asamblea Nacional, habría solicitado diezmos a sus funcionarios para que le renten un vehículo en el que ella se movilizara. Todo esto tiene que ser investigado por el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Los legisladores que respaldan la denuncia aseguran contar con pruebas y que tanto ella como otros funcionarios deberán ser llamados a comparecer si el Consejo de Administración Legislativa califica y da paso a esta investigación. Tiene una factura de un vehículo que era alquilado por $773 semanales para la movilización de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Este vehículo habría sido pagado por un ex funcionario, un ex colaborador de la presidenta Llori y por dos personas que ahora también están en la Asamblea Nacional. Y precisamente a ellos se les pedirá que rindan su declaración, su versión dentro del Comité de Ética. El abogado de Guadalupe Llori, Julio César Zarango, indicó que esperará hasta conocer el documento, pero adelanta que por todo lo ocurrido se trataría de una persecución política. Yo creo que eso es una cuestión totalmente infundada, negativa, que la señora presidenta no tiene nada que ver. De ser así ya hubieran realizado todas las gestiones, pero no hay absolutamente nada, solo son infundaciones, supuestos que al final del día no conducen a nada. Guadalupe Llori, quien fue removida de la presidencia de la Asamblea, ha afrontado un sinnúmero de casos judiciales y ahora administrativos, informó Valeria Navarro. Y una estructura delincuencial conformada por 7 grupos estaría manejando la contratación pública de medicamentos. Así lo denunció la Comisión Nacional Anticorrupción tras una investigación que efectuó. La Comisión Nacional Anticorrupción puso en manos de José Ruales, ministro de Salud, una investigación donde se detalla supuestas irregularidades en la contratación pública de medicamentos. Nosotros los hemos identificado así, en 7 grupos muy puntuales. Hay un grupo que es rumano, checo, español. Vean ustedes que opera bajo la acción de 4 o 5 personas que hacen cobertura. Aparentemente con la ayuda de funcionarios públicos lograban tener acceso a información, lo que les facilitaba ser ganadores de subastas inversas. Y ellos mismos son los que se bajan los precios en cualquier momento. Y que evidentemente deben estar filtrados en algunas actividades, todavía en algunos espacios de la actividad del Ministerio de Salud, particularmente en los hospitales de provincia pequeños. Pero estos grupos además delinquen y atracan en el IES. Entonces, cuando les ponemos en el ojo en el Ministerio de Salud, se hacen su retirada en grupo al IES y viceversa. La Secretaría de Salud comprometiéndose a que la información tomará su rumbo en la justicia y no quedará a un lado empolvándose. Vamos a dar seguimiento a los procesos que hayan sido ya denunciados de manera formal a la Fiscalía. Vamos a hacer conocer la información y comunicar tanto al CERCOP, a nuestros funcionarios que trabajan en el área de abastecimientos, compras de medicamentos, para que puedan estar alertas. Se prefiere no hablar de a cuánto ascendería el perjuicio económico al Estado ecuatoriano. Yo diría que lo que hay es un sistema, el que nosotros denunciamos es un sistema más que los montos. Se presume que estos grupos operarían desde hace unos 10 años, informó Héctor Romero. Vamos a contarles que el ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano, indicó que se logró recuperar más de 1.3 millones, monto que 2 empresas exportadoras bananeras no estaban pagando como parte del precio oficial de la fruta. Son los primeros avances en el control del precio mínimo de sustentación de la caja de banano, que en la actualidad está a $6.25. Ya son visibles, pues el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, señaló que 12 exportadoras llegaron a acuerdos de pago con productores bananeros. Deberán devolver $1.3 millones. Cancelados 657.876 que se han devuelto y están ya por cancelar 689.493. Gracias a esta gestión que hemos hecho en la auditoría, se han sentado los privados, que son las exportadoras, con los pequeños productores. El titular de esa cartera de Estado afirmó que de 245 empresas exportadoras de la fruta en el país y 15 asociaciones exportadoras, se han realizado auditorías a 72 hasta el momento, dentro del cronograma que empezó en julio pasado. De las empresas auditadas se abrió 9 expedientes
administrativos por no pago del SPI, a través del SPI, del sistema de pago interbancarios del Banco Central. Hay 26 denuncias por no cancelar el precio mínimo. Mientras que el viceministro de Desarrollo Productivo y Agropecuario instó a que sigan denunciando irregularidades. Las empresas que incumplan con el pago del precio mínimo de sustentación serán sancionadas. El hecho de que sigamos el debido proceso y que esto tome un tiempo no significa que no habrá consecuencias. Es necesario que las exportadoras alineen todas sus acciones. Las autoridades también se reunirán con representantes del sector cacaotero, pues algunos productores señalan que no están recibiendo el precio justo por la saca del producto. Informó Adriana Peralta. Y en la Asamblea Nacional ya se reposa un proyecto de ley reformatorio presentado por la bancada oficialista que propone la eliminación de la tabla de drogas. La bancada oficialista ha presentado en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para reformar el Código Orgánico Integral Penal, con el objetivo de eliminar la tabla de consumo de droga. Porque ¿qué es lo que se hace a las afueras de las escuelas? Quienes venden droga bajo el sistema del microtráfico lo hacen en el causal mínimo para que en caso de ser detenidos no exista ninguna responsabilidad. Nosotros estamos eliminando esos temas y estamos generando lucha directa y frontal contra las responsabilidades que tienen que tener no solo quienes están vendiendo, sino también el elemento de quienes consumen. Pero eliminar la tabla de droga a criterio de ciertos asambleístas generaría un vacío jurídico. La tabla del consumo de droga es una herramienta judicial para que un juez pueda diferenciar a aquella persona aprehendida por estar transportando 3 kilos de cocaína y aquella persona que tenía 1 gramo en su bolsillo. Lamentablemente, se ha mal utilizado esa herramienta judicial y se ha dado el caso, con base en la tabla, se generan microtráfico. Ante ello, consideran que debe existir una reforma y no una eliminación. El experto en seguridad, Daniel Pontón, analiza las consecuencias que podrían existir en el sistema carcelario por la eliminación de la tabla de drogas. Ahorita tenemos un problema enorme de microtráfico, ¿sí? Que ha generado gran parte de la ola de violencia que estamos viviendo ahorita, ¿no? Me parecería que quitar aún más estas tablas, ¿no? Sería abonar o ahondar justamente en los problemas estructurales que tiene el problema penitenciario. El gobierno de Guillermo Lasso desde campaña anunció esta intención, asegurando que el 15% de los adolescentes y jóvenes del Ecuador afrontan serios problemas de adicción. Informó Valeria Navarro. El presidente de la República suscribió la sanción de la ley de carrera sanitaria para su publicación en el registro oficial. La normativa implementa varios beneficios en materia laboral y garantía de derecho para el personal sanitario. Es una normativa anhelada desde hace más de 20 años por el gremio de trabajadores de la salud, quienes buscan garantizar la estabilidad laboral del personal de nombramiento o ganadores de concurso e impulsar el desarrollo académico y tecnificación de los profesionales. Es por eso que el presidente de la República resolvió sancionar el proyecto de ley y ordenar su publicación en el registro oficial. Esta ley promueve el desarrollo de sus capacidades basado en sus méritos, regulando jornadas de trabajo y estableciendo una remuneración justa como tiene que ser. La normativa también reconoce los derechos y los riesgos que los trabajadores sanitarios tienen al momento de ejercer sus labores. Lo primero que va a propiciar la ley es esa estabilidad. Segundo, va a propiciar que haya una progresión. La idea es premiar, por ejemplo, a quienes van a trabajar más lejos, a nivel rural. Y luego vienen otros incentivos por desarrollo profesional, por desempeño, etc. Nosotros calculamos que de los 550 millones de dólares anuales que gasta el Ministerio de Salud, para el 2026 progresivamente vamos a requerir 50 millones de dólares adicionales y para el 2032 requeriremos 109 millones de dólares adicionales. Desde la academia destacaron que la ley promueve la investigación científica, la capacitación y especialización del personal con un incentivo remuneratorio. Esto va a reflejarse en una mejor atención y hacer que el Sistema Nacional de Salud sea más eficiente. Ahora el Ejecutivo junto a los gremios trabajarán para en un plazo máximo de 90 días realizar el reglamento respectivo donde se establezca el financiamiento y aplicación de la ley.
informó Mauricio Sánchez. Y el próximo 9 de septiembre es la nueva fecha que han acordado los representantes del movimiento indígena y el gobierno para finiquitar acuerdos en las 5 mesas de diálogo que mantienen luego de 45 días de reuniones. Desde el gobierno dicen que sí ha existido respuestas a las peticiones planteadas, pero estas no han sido aceptadas. 45 días han pasado desde que se instalaron las mesas de diálogo entre los representantes indígenas y del gobierno nacional. En este periodo se han instalado 5 temáticas de trabajo correspondientes a subsidios de combustibles, fomento productivo, control de precios y alivio financiero. Pero solo esta última se ha firmado un acta de acuerdo. Hemos dicho al país y hemos dicho al gobierno nacional, seamos honestos. La mesa que tiene resultados hay que decir que hay resultados. Y las mesas que no tienen resultados hay que decir al país que no tienen resultados. Por lo tanto, no podemos tener aperturado las mesas eternamente pensando que puede salir o no salir de esas mesas. Ante esto, las partes acordaron un nuevo cronograma que finiquitará el 9 de septiembre, con el objetivo de consensuar lo pendiente y no dejar cabos sueltos. Si hay coincidencias, si hay respuestas, las aspiraciones que ha presentado, ¿no es cierto?, las organizaciones sociales, obviamente así será, comunicaremos de esa manera. Si hay disensos, si no hay acuerdos, si no hay respuesta de parte del gobierno nacional, también comunicaremos de esa manera. Desde el gobierno indican que sí se ha presentado propuestas en las diferentes mesas de trabajo, pero que no han sido aceptadas del todo. Pero de eso no se trata un diálogo no se trata de imposiciones, de que si no me gusta me levanto y me voy. Todas las mesas han tenido respuestas a las propuestas. La primera mesa está firmado un acta. En las otras mesas se ha dado respuestas a las propuestas. Ambas partes enfatizan que la voluntad del diálogo sigue latente, aunque desde el movimiento indígena no descartan analizar otras acciones. El 9 de septiembre, si no hay una respuesta, nosotros del movimiento indígena vamos a dialogar y posiblemente decir hasta aquí les acompañamos. Una vez finiquitados estos temas, a partir del 12 de septiembre se tendrá previsto continuar con la instalación de las demás mesas, mismas que tendrán que ser tratadas hasta la primera semana de octubre, donde vence el plazo de 90 días. Informó Mauricio Sánchez. Y al retomar... Importante en la ciudad, hay mucho movimiento. Este 1 de septiembre se inauguran las clases en la Sierra y también en la Amazonía. Vamos a ir con Priscila Cadena esta hora. Ella se encuentra en la unidad educativa Réplica Mejía. Aquí vamos a ver el informe de inicio de clases, la inauguración también. Esto por parte de la ministra de Educación. Adelante, Priscila. Buenos días. Gracias, Robert. Amigos, buenos días. Así es, ya en pocos minutos se va a inaugurar el nuevo año lectivo en el régimen Sierra y Amazonía. Las autoridades están realizando un recorrido por el colegio Réplica Mejía, que está ubicado al sur de la ciudad. Recordemos que este es un regreso progresivo. Ya los estudiantes de bachillerato se encuentran en las aulas. La ministra de Educación, María Brown, está dando algunas indicaciones a los alumnos que retornan a las clases, y es preciso recordar también, y es muy importante, que ya son 100% presenciales. Ministra, buenos días, estamos en vivo para Televicentro. Sobre todo hay que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. Esta es una disposición de la cartera de Educación. Así es, buenos días a los amigos de Televicentro. Aquí estamos en el sur de Quito, en el Réplica Mejía, en donde, al igual que en el resto del régimen Sierra Amazonía, los estudiantes de bachillerato, educación inicial y preparatoria inician el año lectivo 100% presencial. Luego de esta pandemia, pues nos da mucha emoción que ya la costa inició sus clases en el 100% de presencialidad, y ahora la Sierra se suma para un año que esperamos que completo sea de forma presencial. Y el día de mañana se suman a estas aulas los estudiantes desde segundo de básica hasta 10º en todos los establecimientos fiscales a nivel del régimen Sierra Amazonía, más de 9.000 establecimientos educativos, cerca de 1.8 millones de estudiantes. Como ven, las recomendaciones se están cumpliendo. El uso de mascarillas en espacios interiores sigue siendo recomendable, aunque no es obligatorio, pero recomendable. Y el protocolo para el COVID-19 que está vigente para la costa también se aplicará aquí en la Sierra Amazonía. Si cualquier persona tiene COVID, tiene que mantenerse en su casa por 5 días. Luego de esos 5 días puede retornar a la institución educativa usando mascarilla de manera obligatoria, tanto en espacios interiores como exteriores. Y durante ese periodo, pues ya puede normalizarse la educación, digamos,
los protocolos normales. Si alguien tuvo contacto con alguien con COVID, puede asistir a la institución educativa, pero debe hacerlo con el uso de mascarilla de manera permanente, tanto en espacios interiores y exteriores. Continuar haciendo un llamado a la vacunación. No nos descuidemos, tanto estudiantes como familias, los estudiantes mayores de 12 años que ya haya transcurrido el plazo recomendado por el Ministerio de Salud pueden recibir su primera dosis de refuerzo, y los adultos pues la segunda dosis de refuerzo que ya está disponible en los centros de salud a nivel nacional. Ministra, en el tema de vacunación, ¿cómo avanza este proceso? Recordemos que los estudiantes estuvieron en vacaciones y tuvieron este tiempo para acudir a los centros de vacunación y precisamente colocarse las dosis de refuerzo. Hemos sobre todo hecho un seguimiento muy cercano a la vacunación de los docentes. Para nosotros es muy importante que el personal docente mantenga estas medidas de bioseguridad y de salud y de cuidado. Tenemos un altísimo porcentaje de vacunas en terceras dosis para nuestra población docente. Más del 74% de los docentes y personal administrativo de todo el sistema educativo nacional ya tienen al menos 3 dosis. Y eso también nos garantiza pues una mejor salud para estos docentes, una mayor seguridad. Con los estudiantes vamos avanzando en paso firme con la vacunación y por supuesto ahora ya, como les decía, en la tercera dosis los índices son menores. Recordemos que solamente están con terceras dosis o dosis de refuerzo los estudiantes mayores de 12 años. Ministra, en el tema de uniformes hay varias dudas de los padres de familia. Si bien ha iniciado ya este nuevo año lectivo, ¿es obligatorio el uso de uniformes? Vemos que también las instituciones educativas hicieron este llamado a los alumnos para la compra de los mismos. Este año se regula la educación en términos generales. Eso implica que al volver a este 100% de presencialidad, vuelve el uso de los uniformes. El Ministerio de Educación entrega de manera gratuita uniformes en los lugares en donde tenemos mayores índices de pobreza para que no sea una barrera de acceso a la educación, y pone límites a qué se puede solicitar en los uniformes de instituciones educativas fiscales para que no existan abusos. Asimismo, ya publicamos las listas de útiles oficiales para el sistema educativo fiscal, y también hemos abierto nuestros canales de denuncia. Al 1-800 de educación se puede denunciar si existen, circulan o exigen listas con insumos que no están aprobadas por el Ministerio de Educación, y con el Ministerio de Gobierno y las intendencias hemos hecho recorridos en toda la ciudad. Aquí el subsecretario de Quito nos ha apoyado, Enrique Pérez, también en operativos para poder, conjuntamente con el intendente, verificar que no existan procesos especulativos en torno a la venta de estos insumos muy importantes para la educación. Bien, ministra, muchísimas gracias. La ministra de Educación, María Brown, está realizando un recorrido por el Colegio Réplica Mejía, que está ubicado al sur de la ciudad. En los próximos minutos se va a realizar ya la inauguración con la presencia del presidente Guillermo Lasso. Es importante también recordar y enfatizar lo que había dicho ya la autoridad de educación. Se recomienda el uso de las mascarillas en espacios cerrados como las aulas, transporte escolar. También es importante tomar en cuenta lo de las listas escolares y el uso de los uniformes. Como decía la ministra de Educación, pues ya es un retorno 100% a las aulas. En las próximas emisiones tendremos más detalles de cómo avanza este inicio de año lectivo en el régimen Sierra y Amazonía. Seguimos contigo, Robert. Buenos días. Gracias a Priscila Cadena. Vamos a contarles ahora que el operativo de seguridad para el retorno progresivo a clases está listo y operando. Personal policial y de control municipal custodian los exteriores de los establecimientos educativos, tanto fiscales, municipales y por supuesto particulares. Este 1 de septiembre arranca el retorno progresivo a las clases presenciales para el nuevo periodo lectivo en la Sierra y Amazonía. En Quito, instituciones municipales de la mano de la Policía Nacional implementarán un mega operativo de seguridad. Contaremos con 518 agentes de control, 160 agentes del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y 14 funcionarios de esta Secretaría de Seguridad. Vamos a abarcar la seguridad para las 170 unidades educativas municipales, fiscales, en los horarios de 6 a 7 y media, de 12 a 2 y de 6 a 7 y media de la noche. Los operativos se concentrarán sobre todo en aquellas instituciones que gozan de un alto flujo de estudiantes. Agentes policiales y municipales custodiarán los exteriores. Con la finalidad de brindar la seguridad en la parte externa de los establecimientos educativos y así como también en las paradas donde
van pues masivamente nuestros estudiantes. En este marco informaron que se reactiva el expreso escolar, tanto en Ecovía como trolebús. El horario de inicio es de 6:15 la primera salida y 6:30 la segunda. El trolebús tiene el expreso Recreo Colón, expreso Quitumbe Colón también, y la Ecovía tiene el expreso Río Coca Playón de la Marín, Quitumbe, Playón de la Marín y Guamaní, El Recreo. Considerando que la pandemia aún no ha terminado y las clases ya serán 100% presenciales, resaltaron que se ha capacitado a la planta docente en cuanto a los protocolos a seguir en caso de identificar un caso de COVID-19. Además, facilitarán puntos de vacunación. Hemos implementado 10 puntos de vacunación en cada uno de los establecimientos municipales para aquellos estudiantes y maestros que quieran optar por el refuerzo. Finalmente anunciaron que queda suspendida temporalmente la resolución emitida antes de la pandemia en cuanto a la unificación de uniformes para instituciones educativas municipales. Regresamos a los uniformes tradicionales de manera progresiva hasta el año lectivo 24. En Quito informó Adriana Rojas. La Unión de Educadores denunció la reducción de horas pedagógicas para el año escolar 2022-2023 y la eliminación de algunas materias académicas e indicó que para tal efecto el Ministerio de Educación habría modificado la malla curricular sin previa socialización e inclusión de la comunidad educativa. Desde la Unión de Educadores se anunció que se estaría cometiendo perjuicio contra los estudiantes. Esto previo al inicio de clases en la región Sierra Amazonía. Según el presidente de la sede UNE Pichincha, el Ministerio de Educación modificó la malla curricular en la que consta la reducción de horas pedagógicas. Se están reduciendo las horas pedagógicas en todo el sistema educativo, igual a más de 4 millones de estudiantes a nivel del país. Es así, por ejemplo, que en el nivel de preparatoria y educación general básica se reducen 10 horas pedagógicas. En el bachillerato, en primero y segundo, se reducen 8 horas. En el bachillerato técnico, en primero y segundo de bachillerato, se reducen 5 horas. Lamentamos que el Ministerio de Educación, en vez de fortalecer la educación pública con la respectiva carga horaria en las horas pedagógicas, se inventa a través de los acuerdos 10A y 11A las horas complementarias que son ilegítimas. Pero no fue la única denuncia que realizaron. Según los representantes de la UNE, existen centros de educación en condiciones deplorables. Aquí tenemos las fotos de instituciones de cómo es que el día de mañana van a iniciar nuestros niños en estas condiciones. Recordemos que según datos del Ministerio de Educación se nos dice que se ha invertido, se ha dado mantenimiento a 4.000 instituciones, pero esto es realmente con los recursos de los padres de familia. Solicitamos un pronunciamiento en el Ministerio de Educación. Sin embargo, desde la Dirección de Comunicación nos informaron que en las próximas horas la ministra dará un pronunciamiento al respecto. Informó Andrea Navarrete. Y desde este 1 de septiembre el gobierno nacional arranca con el programa de regularización de ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país. Son más de 300.000 personas las que se podrán beneficiar en este proceso. A nivel mundial se calcula que son 6 millones de venezolanos que están en situación de refugio o como migrantes. De esa cifra, 950.000 han solicitado asilo. Ecuador es uno de esos destinos, por lo que desde este 1 de septiembre hasta el 15 de agosto del 2023, el gobierno ecuatoriano arranca el proceso de regularización. Los hermanos venezolanos están aquí, son parte ya de la cotidianidad, de la realidad del Ecuador, y no podemos cerrar los ojos, tampoco cerrarles las puertas a estas personas que ya residen en territorio ecuatoriano. Los interesados lo primero que tienen que hacer es registrarse en el Ministerio del Interior para obtener el registro de permanencia migratoria a través de la página web www.estoyaquí.es. Ahí deberán sacar un turno para luego de forma presencial requerir el certificado. Nosotros conocemos también que la Constitución es garantista
y ofrece los mismos derechos y exige las mismas obligaciones tanto a ciudadanos ecuatorianos como a los ciudadanos extranjeros que residen en el Ecuador independientemente de su condición migratoria. El documento les facultará para la obtención de la visa Virte, cuya etapa arranca el próximo octubre. Finalmente deberán someterse al proceso de cedulación. Este proceso es sumamente importante para nosotros porque nos permite conocer a ciencia cierta cuántos ciudadanos extranjeros están en el país, además de empezar a construir una gran base de datos con información biométrica, demográfica y biográfica que nos va a permitir tener mayor información para poder diseñar políticas públicas sobre flujos migratorios. Inicia un proceso histórico en el país, un proceso en el que miles de personas que han buscado en Ecuador este lugar seguro tendrán la oportunidad de decir, estoy aquí, de salir de la sombra de la irregularidad y tener la posibilidad de soñar con un futuro más brillante. Se espera que 324.591 venezolanos en una primera etapa se beneficien y accedan a una inclusión económica y social, informó Héctor Romero. Y en Cuenca se cumplió con el primer censo penitenciario que se realiza en el país y en la región. Obedece a recomendaciones hechas por la CIDH en su última visita al Ecuador con el fin de saber qué está pasando en las cárceles del país. Desde el 31 de agosto hasta el 5 de septiembre se desarrollará el censo penitenciario en el CRS de Turi de la capital Azuaya. Este censo, que se realiza a 33.000 PPLs de 36 centros de privación de libertad del país, empezó a recoger datos a 1.200 PPLs del CRS de Turi. Que nos van a permitir en un futuro no muy lejano y pronto hacer de estos datos con responsabilidad una política pública adecuada que va a cambiar los niveles de vida intramuros de los privados de la libertad. El coordinador manifestó que este censo va a marcar un antes y después de la vida de los PPLs y del sistema carcelario, porque la información obtenida va a permitir recoger datos muy importantes demográficos y coyunturales. Con esto vamos a romper muchos paradigmas negativos que han existido en las cárceles. Con esto nosotros creemos y estamos seguros que es una línea base con la cual iniciamos para un avance progresivo y una mejora continua en los procesos que queremos establecer en las cárceles. Pero para aquello tenemos que saber primeramente de dónde partimos. Una vez que los PPLs terminan esta fase de censo, pasan a un counter del registro civil, donde hacen una validez de información de identidad. Con registro civil, verificar que tengan una identidad y validar aquello. Luego de esto pasan a una estación de criminalística. En esta estación nosotros validamos con huellas dactilares que la persona a la cual hemos enrolado en el sistema sea la persona que está sentada frente a nosotros. Con estos datos finales se pretende construir una política pública adecuada y que los recursos del Estado que se proporcionan para la rehabilitación de los PPLs sean utilizados de una manera eficiente y eficaz. Es buenísimo porque damos a conocer también en las condiciones que estamos viviendo y pues esperamos una pronta ayuda de todas las necesidades que hemos dado a conocer. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Identifican el cuerpo decapitado que fue encontrado la semana pasada en el río Yanuncay, en la ciudad de Cuenca. Jonathan Ordóñez es el nombre de la víctima. Salió de la cárcel hace 15 días y tenía antecedentes penales. La policía continúa con las investigaciones. El fiscal provincial de la Azuay dio a conocer que fue identificado el cuerpo hallado en el río Yanuncay de la capital Azuay el viernes pasado. Esta identificación se dio gracias a los medios nacionales que comunicaron algunas señas del cuerpo. Las versiones de los familiares que han señalado que se trata de un familiar de ellos. La víctima de este cruento crimen fue Jonathan Ordóñez Romero, oriundo de Machala, ciudadano que no tenía ni un mes de haber salido de la cárcel. Trata de la persona que en vida respondía a los nombres de Jonathan Alexander Ordóñez Romero, de 29 años de edad. Había salido hace unos 15 días de la cárcel de Machala por un delito de asesinato. Eso habrá que verificar si es que
obtuvo no una sentencia, estuvo no cumpliendo una pena, una sentencia condenatoria. La búsqueda de la cabeza del asesinado continúa mientras siguen las averiguaciones para dar con los autores de este condenable hecho. Posiblemente se trasladó acá a la ciudad de Cuenca, o no sé si el cadáver fue trasladado desde la ciudad, desde Machala posiblemente, y arrojado aquí. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Y al estilo de los narcotraficantes, en medio de disparos fue enterrado un hombre en Ambato. La policía investiga si el occiso tenía vínculos con alguna organización delictiva. Ambato, sector techo propio. Hay un hombre muerto de unos 20 años. Van a enterrarlo. Es en ese momento cuando inicia la grabación. Se puede oír la música. Camisetas blancas y negras entre los asistentes. Empieza la inhumación. Suben el ataúd en medio de gritos de desesperación para colocarlo en la cripta. Entonces, sobre los nichos, hay dos hombres que empiezan a disparar. Un tercer sujeto desde el suelo también se suma. Lo que se puede observar ahí que son unos 3 o 4 individuos que están con armas de fuego. Si miramos nuevamente la grabación, se ve que al fondo explotan voladores, lo que quizá hizo confundir a quienes estaban cerca del lugar porque esa novedad no se la reportó a la policía. Me imagino que la ciudadanía pensó como se estaba tratando de que estaban botando voladores, entonces dijeron son voladores y no se alarmaron. Sabiendo que eran de pronto detonaciones de armas de fuego. En la grabación se observa la presencia de mujeres y pequeños niños que ven como algo normal esta clase de rituales que por lo general son usados por organizaciones delictivas. Los uniformados se encuentran investigando los hechos. Me cogerán las guaguas. Estamos realizando las investigaciones del caso para tratar de dar con estos individuos. Saber a qué banda organizada o se pertenecía la persona que falleció. Se sabe que el hombre murió en un accidente de tránsito. La policía sostiene que se trata de hechos aislados. Informó Marilyn Carmilla. En el sur de Quito, un taller de uniformes de escolares fue asaltado por 5 sujetos. Los delincuentes se llevaron hasta las cámaras de videovigilancia y se aseguraron de borrar las pruebas del hecho delictivo. Estaban por sentarse a la mesa, era hora de almuerzo, pero sonó el timbre. Una pareja estaba en la puerta interesada en adquirir uniformes de varias instituciones. Como el pedido era bastante grande, no había que hacerla esperar. Ellos ingresaron, sí, los uniformes, pero yo ya vi sospechosa la actitud de ellos porque un cliente se queda en el área de clientes y ese señor me siguió hasta el área en donde yo vendo. Amablemente abrieron la puerta sin imaginarse que el plan delictivo estaba armado. Al parecer hicieron un seguimiento del movimiento del almacén. Llegaron justo cuando las costureras ya no estaban. Los delincuentes en número de 5 sometieron a la dueña del taller y sus 2 hijos. Me apuntó con un arma de fuego en mi abdomen y me dijo: a silencio, no digas nada y siéntate. Exigían que les entreguen el dinero, buscaban la caja fuerte. No solo removieron el taller, subieron al segundo piso de donde se llevaron computadoras, joyas y algunos artefactos eléctricos. Entonces me dijo que dónde está el dinero y le dije que yo no tenía dinero. Entonces fue cuando me agredió con 2 cachazos del arma y 2 patadas. La pesadilla demoró cerca de 15 minutos, subían y bajaban. En total eran 5, 4 hombres y una mujer quienes pusieron la casa y el taller patas arriba. El monto de lo que se llevaron ascendería a los $5,000. Me ataron las manos en la silla, la chica se encargó de eso y lo único que me decían era: ¿dónde está el dinero? Solo queremos el dinero. ¿Dónde está la caja fuerte? Me preguntaba. Para no dejar pruebas del asalto, se tomaron unos minutos para sacar el circuito cerrado de televisión. Se llevaron las cámaras y el dispositivo de grabación de videos. Nos amarraron y salieron con las cosas, con lo que se pudieron llevar. No serían los únicos. Contaban con el apoyo de un dispositivo para escapar. Al revisar las cámaras de los vecinos, varias motocicletas les esperaban. En Quito informó Iván Casamen.